Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes, hoy día 3 de marzo del 2023, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La Mesa de Actualidad Pública continúa analizando hoy la crítica situación del sistema de salud que enfrenta a Puerto Rico. El panel de expertos desmenuza y explica esta vez el llamado y las propuestas que presenta la Carta Pastoral sobre la Salud en Puerto Rico, publicada por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. En el documento, los obispos se pronuncian sobre la urgencia de atender este asunto. Y tú no te lo puedes perder ahora, porque ya comenzó Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos nuevamente, les saluda como cada semana a ustedes y a los compañeros del panel, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Están con nosotros en el panel del día de hoy el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván, bienvenido. Saludos, Josian, saludos, Lisa, saludos, Leandro, y a los distinguidos telescuchas de nuestro programa en esta primera semana del mes de marzo, que el año va avanzando con mucha rapidez. Un placer estar aquí con ustedes. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro, bienvenido. Saludos, Josian, saludos, Lisa, saludos, Jorge Iván, y un caluroso saludo y agradecimiento a todo ese público que nos acompaña viernes tras viernes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Josian, presidente, doctor Colón, y encantada de estar nuevamente con ustedes compartiendo esta hora semanal. La semana pasada los compañeros del panel comenzaron a discutir esta carta pastoral sobre el tema de la salud que la Conferencia Episcopal Puertorriqueña publicó a principios del mes de febrero, el día 11 de febrero, y que ha empezado a generar ya una gama amplia de discusión en el país por lo que ella plantea. En el programa de la semana pasada estuvieron viendo las condiciones en las que está el sistema de salud, esa denuncia y ese análisis que hace la Conferencia Episcopal de esos elementos, algunas propuestas que la Carta contempla que han surgido del sector médico del país y los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia y lo que nos enseña la Iglesia sobre esta materia de la salud como una condición esencial para el bien común y para la plena realización de la dignidad de la persona humana, principio fundamental de esa doctrina. Frente a eso, con ese marco de trasfondo, la conferencia también hace unas recomendaciones particulares al gobernador, a la legislatura, a la Junta de Supervisión Fiscal, a los profesionales de la salud y a todas las personas que tienen y comparten esta preocupación sobre la prestación y la necesidad de una prestación adecuada, accesible, financiable de la prestación de los servicios de salud y la atención a las necesidades no solo de los pacientes, sino también de la clase médica que se necesita para poder prestar atención adecuada a los pacientes. Así que vamos a estar conversando en este programa hoy esencialmente sobre esa lista de recomendaciones y propuestas que los obispos titulan en la Carta Pastoral en la sección de Nuestro Llamado, a qué estamos invitando a la sociedad puertorriqueña. En resumen, en primer lugar, gobernador, le hacen el llamado a mirar dentro de las posibilidades de fiscales y administrativas y del Departamento de Salud, cuáles son los reclamos particulares y justos de los diversos sectores y cuánta consideración debe darse a las propuestas del Colegio de Médicos,
al legislativo obviamente la responsabilidad de asignar el presupuesto y de atender las situaciones estructurales de pobreza e inequidad que existen en el país y el efecto que tienen sobre la salud, a la Junta de Supervisión Fiscal, cuáles son los intereses principales. El interés principal es el pueblo puertorriqueño, no es que quién cobra al final del camino, y así sucesivamente, ¿verdad? Veremos toda una lista de recomendaciones y llamados que hacen los señores obispos a través de esta carta pastoral. Presidente. Muchas gracias, Josian. La semana pasada, cuando estuvimos mirando la primera parte de esta carta, yo creo que se identificaron cinco elementos que podría uno resumir lo que ellos presentan antes de entrar en las propuestas. En otras palabras, cuando miran la realidad, cuando hacen el análisis de la circunstancia en el cual se está desenvolviendo la salud en Puerto Rico, yo creo que hay 5 elementos que ellos plantean y que a mí me gustaría en esta primera intervención recordarlos y resumirlos de tal manera que veamos entonces las propuestas en detalle. Como decía un antiguo periodista en Puerto Rico, que decía, vamos a las noticias en detalle. Pues antes de entrar a las propuestas en detalle, estos son los 5 puntos que yo veo que aparecen resumidos en la primera parte de esta carta. La primera, los ciudadanos puertorriqueños, digo, y podríamos decir en cualquier parte del mundo, pero estamos aquí en el ámbito de nuestra isla, tienen derecho a la salud. Tienen derecho a tener un sistema que les asegure su salud, que les apoye su salud, que les provea condiciones para que tengan una buena salud. Y el énfasis es en la palabra derecho. No es que sería bueno que tuvieran buena salud, no es que sería conveniente, no. Es que es un tema de derecho que es irrenunciable. En otras palabras, el ciudadano de este país, de Puerto Rico, tiene derecho a la salud. Segundo, si partimos de la premisa de que tiene derecho, ¿a quién le toca asegurar ese derecho? Porque todos los derechos, obviamente las personas los pueden exigir que se les hagan realidad, pero le toca a algunas personas, a algunas instituciones, a algunos organismos, hacer valer ese derecho. Entonces, ¿quiénes en Puerto Rico están llamados a asegurar ese derecho? Por un lado el Ejecutivo, por un lado el Legislativo, por un lado el Judicial. O sea, hay distintas instancias que forman parte de la gobernanza de este país que están llamados a hacer valer ese derecho. El tercer punto que se plantea en esta carta al principio, yo creo que es muy importante. ¿Qué sucede si no se actúa pronto? Y aquí viene el cuarto punto, que es entender claro, y lo plantean ellos en la primera carta, en la primera parte de la carta, la diferencia entre lo que es urgente, lo que es inmediato y lo que es estratégico. En otras palabras, a largo plazo. Hay asuntos como este que requieren atención inmediata y también urgente y también a largo plazo. Y finalmente, un elemento que yo creo que es fundamental, volviendo al tema de qué sucede si no se actúa, es que si no se actúa, es posible que no se puedan revertir los daños que ya están ocurriendo. Cuando tenemos un sistema de salud defectuoso que no atiende las necesidades de salud de los ciudadanos, las personas van a morir. 1. Y 2, es como cuando uno va a un médico y el médico le dice, mire, aquí están los análisis de laboratorio y si usted no actúa ahora, usted va a morir. O si no va a morir, puede que esté en situaciones de salud deterioradas en el principio que le hagan que no tenga usted una calidad de vida. Así que estos son los 5 puntos que yo creo que dan marco a las propuestas urgentes
inmediatas que hay que atender sobre el tema de la salud. Interesante ese acercamiento de derechos, León, porque un principio básico en el ejercicio de los derechos es que los derechos debieran ejercerse sin costo. A mí no me pueden cobrar por ir a votar, ni me pueden ir a cobrar, y claro, me cobran en el tribunal el mínimo necesario por una radicación porque hay una estructura, ¿verdad?, que sostener. Pero esa es la razón por la que el Estado de ordinario no cobra por los servicios públicos, excepto aquellos, ¿verdad?, que tienen componentes industriales o de mercado. Y sin embargo, hay una serie de derechos que la única manera de poderlos proveer es mediante estructuras costosas, como es la educación y como es la salud. Como uno entra, y es una de las dimensiones de lo que los obispos están señalando, obviamente, si la salud es un derecho, debiera estar disponible al menor costo posible y nadie debiera poderse enriquecer del ejercicio de ese derecho por otro o de controlar económicamente cómo una persona ejerce ese derecho, que es el problema de las aseguradoras, de los costos de ciertos medicamentos. O sea que hay toda, en esa discusión de la salud como derecho, entra también el concepto de cómo económicamente se hace viable ese derecho sin que represente un costo excesivo a su ejercicio, porque de lo contrario no es un derecho efectivamente, sino que se convierte en un bien de mercado, sujeto estrictamente a que quién lo puede pagar y quién no puede pagarlo. Entonces, en esa conversación sobre el tema de derechos de esta índole que tienen unas estructuras de costo particulares, eso es un elemento que no podemos olvidar. Por ser derechos, esa estructura de costos no debe limitar el acceso, ni el ejercicio, ni debe provocar enriquecimiento de aquellos que proveen ese derecho a expensas de que el derecho no esté disponible para quien lo tiene. Es interesante el planteamiento que haces, y ahora voy a hacer un comentario no sobre el tema de la salud, pero las universidades en Puerto Rico, todas, las públicas y las privadas, si quieren someter cualquier cambio en sus currículos a la junta que tiene el gobierno para atender el tema de la acreditación, el tema de la licencia para operar, cada cambio mínimo, la cantidad de dinero que hay que pagar es exorbitante. Y yo invito a los teleescuchas a que miren cuánto hay que pagar por ¿cuánto hay que pagar? $4,500, $4,000 por cambios mínimos a la oferta que hace la universidad, las universidades den sus programas. Y eso ilustra en otro ángulo lo que acaba de plantear el licenciado Frontera. Ni la salud, ni la educación, desde mi punto de vista, deben estar o pueden estar a merced de lo que diga el mercado privado. Eso quedó bastante establecido en nuestro programa anterior. Y yo quiero, antes de ir a las recomendaciones, siguiendo más o menos el enfoque que siguió Jorge, antes de ir específicamente a las recomendaciones, ampliar un poquito algunas cosas que dijimos la vez pasada y para beneficio también de aquellos que quizás no nos escucharon. Hay un pueblo tiene 3 áreas, bueno, tiene muchas áreas que contribuyen a su bienestar, al bienestar de la gente. Hay 3 que son la salud, la educación y el desarrollo económico dirigido a aumentar la producción, y satisfacer las necesidades del ser humano, ¿verdad? Esas 3 áreas, de las 3, la que hemos estado discutiendo en el programa pasado y vamos a discutir en este, está relacionada con el problema de la salud en Puerto Rico. Puerto Rico todos sabemos que confronta serios problemas en distintos campos. Estos 3 son 3 graves problemas. La ausencia de un plan de desarrollo de largo plazo, problemas en el sistema educativo y problemas en el sistema de salud. Y esos 3 elementos son como un trinomio, ¿verdad? Que son parte de un proceso dinámico que se relaciona y se complementan y ayudan al bienestar y a echar adelante a la población, a echar adelante y satisfacer sus necesidades.
en esos tres campos de los cuales estamos enfocando el de la salud, pues en esos tres campos hay la disciplina de la economía ha desarrollado áreas, ¿verdad? Existe la economía del desarrollo, existe la economía de la educación y existe la economía de la salud, que lamentablemente, pues por distintas circunstancias, pues, en nuestras universidades en Puerto Rico es un campo que no ha sido muy desarrollado, el campo de economía de la salud. Ese campo comenzó a desarrollarse por allá por el siglo XVII a través de hay un economista, filósofo, científico, físico inglés llamado William Petty, que estimó el valor de una vida, quizás el primer trabajo reconocido en el campo de la economía de la salud, unas estimaciones que hizo de cuál es el valor de una vida. Y ese campo se fue desarrollando nuevamente en el siglo pasado, la década de los 50, y en los años 90 tuvo un rápido desarrollo. Y lo que ocurre aquí, ¿por qué dijimos que es un trinomio que se complementa, se interrelaciona y que es fundamental que cada país lo enfrente adecuadamente? La salud física y mental afecta el desarrollo cognitivo de los niños. O sea, niños con problemas serios de salud no aprenden lo mismo que aprenderían niños saludables. Pero ¿qué pasa? Que eso eventualmente va a afectar la productividad de esos niños cuando sean más jóvenes y ya sean adultos. Y eso va a afectar a un elemento que es clave en el desarrollo económico, que es lo que hemos llamado aquí en otras ocasiones, que se conoce como capital humano, ¿verdad? Que es lo que la persona va adquiriendo internamente a través de la vida, ya sea mediante la educación formal o mediante el entrenamiento, mediante sus relaciones con otras personas. Y eso a la larga va a afectar la economía, va a afectar el desarrollo. O sea, de eso es que estamos hablando. De ahí la seriedad, bueno, de ahí como un elemento, porque hay muchos otros que hemos hablado aquí que estaremos hablando posteriormente, pero estamos hablando de elementos fundamentales. La salud, no se diga del problema de la educación que también estamos confrontando en Puerto Rico, que se ha agravado con el asunto de la pandemia y lo que viene posteriormente. De modo que quería enmarcar lo que estaré planteando después en cuanto a las recomendaciones de los que hacen en su carta a los obispos. Quería enfatizar de nuevo ese punto que lo comentamos la vez pasada, pero que entiendo que es importante que estemos claros en cuanto a la dimensión y la importancia del tema que estamos discutiendo. Lisa. Me parece magistral ese entrelazamiento que hace el doctor Colón de estas tres prioridades que deberían de ser, ¿verdad?, prioridades para todo gobierno relacionadas con el bien común, la educación, la salud, el desarrollo económico. Y bueno, la verdad es que el presupuesto del país a lo largo de los años, cuando uno mira como si fuera una pizza, un bizcocho, ¿verdad? La mayoría, las agencias que reciben la mayoría de los fondos que entran, ¿verdad?, gracias a los impuestos, es el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y el campo de la seguridad. Que sé que hemos estado en este proceso de quiebra en estos últimos años, pero al ver cómo los obispos ponen, ¿verdad?, este grito, ¿verdad?, esta denuncia, este aviso de que estamos en medio de una emergencia nacional en el tema de la salud, nos lleva a pensar, como siempre, ¿verdad?, hemos también mencionado en este programa, en la administración, o más bien mala administración de ese presupuesto asignado, ¿verdad? El derecho a la salud, también recogiendo un poco lo que dijo el licenciado Frontera, es un derecho fundamental que no ha de conllevar un costo y se desprende de la dignidad humana, ¿verdad?, que ha de ser reconocida, no otorgada, ¿verdad? Porque
pues esa salud es parte de esa integridad, ¿verdad?, del ser humano. Y como, ¿verdad?, bien indicó el doctor Colón, pues sin salud no va a haber un aprendizaje que permita al ser humano, a ese ciudadano, pues ser luego productivo, ¿verdad?, para echar el país hacia adelante. Y bueno, voy a saltar directamente a una de las últimas, a la última propuesta de los obispos en su carta, que está dirigida a los agentes de la Pastoral de Salud. Voy a citar primero y comentar. Dice: les anima a nunca cansarse de servir y acompañar, a ser portavoces de la cultura del encuentro y la solidaridad con los pacientes y sus familiares. Son unos llamados que hacen los obispos. La enfermedad del cuerpo suele venir acompañada con la enfermedad del alma. Busquemos, sobre todo, siempre curar el alma, asistir con el Evangelio de la compasión y la misericordia. A lo largo de la carta uno ve cómo los obispos miran al ser humano en su integridad, ¿verdad? Es una mirada holística del ser humano. Y efectivamente, pues cuando hay problemas de salud, a veces es que se somatiza, ¿verdad?, alguna herida, ¿verdad?, del alma, alguna preocupación que se tiene en otro ámbito moral y viceversa, ¿verdad? Pues cuando hay una enfermedad del cuerpo, pues afecta también ese estado anímico, esa salud psicológica. Y así es como hay que ver, y lo dicen los obispos a lo largo de la carta, al paciente, ¿verdad? Hacen un llamado a que los médicos miren al paciente en su totalidad, no como un número, no como un gasto, sino como un ser humano, ¿verdad?, que piensa, padece, siente, y al que pues le debemos, ¿verdad?, le debemos una cura, pero en su integridad como persona. Por eso en ese sentido de ver al paciente como un costo y ver la salud como una manera de enriquecerse, extraño en la carta pastoral, y esto lo hago como una crítica totalmente constructiva, que no hay referencia a las farmacéuticas, ni a las farmacias, con respecto a los precios de los medicamentos y al sobreprecio en el markup de reventa. En las acciones, en los sectores a los que la Conferencia Episcopal dedica su llamado, no hay mención sí la hay de las aseguradoras, y yo hubiera sido un poquito más contundente en algunos puntos sobre eso, pero extraño el elemento de la farmacéutica y de las farmacias con el markup de los medicamentos. Ustedes recordarán que en el mensaje a la nación, el presidente Biden, una de las cosas que planteó fue precisamente la necesidad de que el gobierno federal interviniera con los precios que se cobran por algunos medicamentos y que según el Congreso había logrado acuerdos y pasado legislación en la ley reciente para manejar el tema de la inflación en los Estados Unidos, de que Medicare no iba a pagar más de cierta cantidad por ciertos medicamentos de uso continuo, particularmente la insulina, que se le puso un cap de $35 por vial, y la necesidad de que eso se hiciera extensivo no solamente a los pacientes de Medicare, porque eso es un ahorro para el gobierno, no es un ahorro para el paciente, sino a todos los pacientes, incluso de los planes privados. El miércoles de esta semana, Eli Lilly, que es uno de los productores más grandes de insulina en todos los Estados Unidos, particularmente de insulina humana sintetizada, anunció que va a reducir el 70% del precio de su insulina a partir de octubre. Si lo puede reducir, es porque ese nunca debió haber sido el precio. No, voy a discutirle eso con mi profesor de economía, ¿verdad? Pero creo que es evidente que si una compañía puede decir, yo aguanto reducir a uno de mis productos de mayor uso en el mercado, una reducción del 70% del precio, es que ese no debió haber sido el precio nunca. Y estamos llegando a acuerdos con las farmacias para que entonces las farmacias y nosotros a los pacientes privados no le cobremos más de lo que le cobramos a Medicare. Pero entonces, ¿por qué no podía ser así antes? O sea, ¿cuál es la necesidad? Bueno, el que patentizó la insulina
donó la patente para que los diabéticos no dependieran de tener que pagar lo que les salvaba la vida. Y a partir de ahí, todos los que han seguido desarrollando esa patente y obtenido patentes nuevas, lo que han hecho es enriquecerse absurdamente. Ustedes recordarán que hubo un accionista que lo acusaron de fraude de mercado y de prácticas monopolísticas, precisamente porque elevó el precio. En aquel caso era del EpiPen, del medicamento que se utiliza para cuando las personas tienen reacciones alérgicas severas que le pueden costar la vida. Entonces ahora tu vida de pagar 85 pesos por el EpiPen, no, ahora tienes que pagar 500, 600. Y tu vida depende de que puedas comprar el inyectable. O sea, vuelvo a lo que planteaba en mi primera intervención. Si la salud es un derecho, su ejercicio no puede depender de que se pueda costear el enriquecimiento de quien no necesita de ese derecho, sino que se aprovecha de los que necesitan de ese derecho. Eso es antihumano. Es totalmente antihumano. Tenemos que ir a la pausa, pero aquí lo retomamos cuando regresemos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 3 de marzo del 2023. Continuamos esta conversación sobre la carta pastoral de los obispos de Puerto Rico, de nuestra conferencia episcopal, con respecto al tema de la salud y las recomendaciones y el llamado que hacen los obispos a examinar con detenimiento, con seriedad, pero con urgencia. A veces se nos olvida que detenimiento y seriedad no implica que tenemos todo el tiempo del mundo para poder mirar las cosas, sino que hay que hacerlo con urgencia, considerando la emergencia salubrista que está viviendo el país y la responsabilidad que tienen todos los sectores, públicos y privados, colectivos e individuales, en atender adecuadamente esta situación que estamos viviendo. Presidente. Sí, en esta segunda parte, mi primera intervención va dirigida a plantear que no es posible atender el derecho a la salud sin atender la situación de los médicos. Porque si no se nos puede quedar en una gran construcción teórica, que es importante, que tenemos que atender el tema de la salud. Lo que sucede es que el tema de la salud se hace operacional a través, entre otras cosas, de los servicios de los médicos. Y estas propuestas van dirigidas a atender el asunto de los médicos. Y presentan ellos, en mi opinión, 3 puntos que son bien importantes. Al atender la situación de los médicos con estas propuestas particulares. En primer lugar, la tensión que existe entre las universidades que forman los médicos, la reválida y el permiso para ejercer. Por un lado, las universidades que se les pide que estén acreditadas, que se les pide que sus especialidades estén acreditadas. Con todo y eso, que se graduó esta persona de una universidad que tiene los permisos para educar en la medicina, que tiene las acreditaciones para ejercer en los campos, se les exige que tienen que tomar una reválida. Y entonces los obispos dicen, hay que mirar esto, y entonces ellos proponen que con 3 partes de la reválida aprobada, que las personas puedan ejercer. Pero vamos a suponer, ¿verdad? Como vemos aquí en las propuestas, que la persona pasó por una universidad acreditada, una universidad que tiene permiso para entrenar en la medicina, la persona pasa la reválida, y ahora ¿cuáles son los procedimientos, los pasos que tiene que hacer este médico para poder ejercer? Está demostrado, y lo plantean ellos en la carta, que los procesos burocráticos
a los cuales tienen que someterse los médicos que pasaron por la formación, que pasaron por las acreditaciones, que tomaron la reválida, a veces les toma mucho tiempo. La pregunta ¿es rápido ese proceso para que una persona desde una vez termine su educación pueda ejercer? ¿Es rápido el proceso? Yo creo que eso necesita mirarse. 9 meses nos toma en promedio a los abogados. Desde graduarnos, asumiendo que pasar la reválida de la primera. 9 meses desde que se gradúan, revalidan, corrigen y juramentan para poder empezar a ejercer. Pero José, esto ilustra el tema. O sea, tomamos el caso de los abogados. Pasa por una escuela acreditada, con los mejores maestros, pasa la reválida y solamente tiene que tardar 9 meses después para poder ejercer. Ahí hay algo que no está bien y lo mismo sucede con los médicos. Segundo, vamos a suponer que ya tiene el permiso para ejercer. ¿Cómo apoyar para que los médicos puedan ejercer? En términos de la licencia que tienen que sacar, en términos de los costos que tienen que asumir, partiendo de la premisa que traen una deuda astronómica en muchos casos que tuvieron que endeudarse para poder lograr su formación. Y tercero, volviendo al tema de la deuda, ¿cómo podemos apoyar económicamente a los médicos? Si queremos que Puerto Rico tenga médicos, porque este es el tema de lo que estamos aquí discutiendo. Puerto Rico tiene una escasez de médicos y se forman y no pueden ejercer. ¿Qué podemos hacer para que Puerto Rico tenga médicos? En términos de cuánto pagan de contribuciones, cuánto pagan de patentes, el costo de impericia médica que es increíble, plan médico que tienen los mismos médicos que tener, los cursos obligatorios que se le exigen para que puedan ejercer. En fin, uno se da cuenta que hay obstáculos todo el tiempo hasta que los médicos puedan ejercer. Y súmale a eso, como cualquier otro negocio, sí, no es una palabra que me gusta usar para la práctica de ninguna profesión, pero súmale a eso que como cualquier otro negocio necesitas pagar alquiler, necesitas comprar equipo o hacer un list de equipos que típicamente son costosísimos. Y todavía no estás generando un centavo. Y tienes que pagar permisos, tienes que sacar patente municipal, tienes que pagar contribuciones y todavía no estás generando un centavo. Y nosotros sabemos cómo cambia la tecnología en esta época, por lo tanto, invierten en comprar unos equipos y en un relativo corto periodo de tiempo tendrían que modificarlo, cambiarlo o actualizarlo. Y a eso súmale el pago de los préstamos estudiantiles, claro, con la deuda acumulada, claro, con la que llegan a ejercer la profesión. Y por otro lado, vuelvo a los puntos que uno quisiera añadir a la carta pastoral, el tema de las residencias médicas. O sea, aquí hay un elefante en el medio de la sala y se llama la reforma de salud. Con la venta de los hospitales públicos y la eliminación del requisito de que los médicos que vienen a ejercer en Puerto Rico tengan que prestar un periodo de servicio a través de los hospitales del Estado a la ciudadanía, se cerraron las residencias para los médicos y con la cierre de las residencias las especializaciones. Entonces, si no se pueden especializar en Puerto Rico porque no hay suficientes residencias, se tienen que ir a Estados Unidos con el costo que eso representa y exponerse al mercado laboral médico de los Estados Unidos en unas condiciones mucho más favorables que las nuestras, ¿qué incentivos tienen para regresar? Se cerraron los hospitales públicos. O sea, cerraste los hospitales, le añadiste costo a los estudios, no hay posibilidad de especializarse en Puerto Rico, los mandaste a irse, los expusiste a un mercado y después quieres que maravillosamente y por generosidad digan regreso al país a asumir todos estos costos en una estructura impagable. Bueno, pues todo eso hay que repensarlo. Y cómo el propio gobierno presta y estructura sus servicios de salud a través de ACES, AMS, el fondo, la ACA, o sea, toda una serie de estructuras donde se está reclamando más dinero para poder hacer, pero uno tiene que cuestionar seriamente cómo ese dinero se usa y cuánto dinero se pierde en el sistema y cuánto dinero se paga en exceso a las aseguradoras por servicios
por ahorro. ¿Y pues, qué quiere decir que la aseguradora tuvo una ganancia por ahorro? Pues que hubo un paciente que se quedó sin servicio y hubo un médico que no cobró lo que tenía que cobrar, porque de qué otra manera la aseguradora tiene sobrantes y tiene ganancias. Entonces, para eso queremos más dinero en el sistema de salud, para que no llegue a donde tiene que llegar y a resolver los problemas que tiene que resolver. Bueno, pues de ahí el llamado de los obispos. No, hay que mirar con seriedad y hay que volver a la mesa de diseño con un sistema de provisión de salud a nivel de país que responda a esas realidades y que reconozca los errores que se han cometido con el paso del tiempo en la manera que el sistema de salud opera. Yo quiero hacer referencia ahora un momento a las recomendaciones que se hacen en la Carta de los Obispos, que entiendo una buena parte de ellas proviene también del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, ¿verdad? Y quiero comenzar diciendo que este colegio, desde que el nuevo presidente tomó la batuta del mismo, ha estado haciendo un trabajo extraordinario. El presidente del Colegio Médico ha estado denunciando esto, impulsando cambios, o sea, ha estado muy activo detrás de que se hagan los cambios pertinentes que mejoren el sistema de salud en Puerto Rico. Previo a los 90, la década del 50, 60, 70, como dijimos en el programa anterior, este sistema era diferente, ¿verdad? Estaba regido por lo que se le ha llamado el sistema Arbona. Yo recuerdo que estando en Lares, adolescente, etcétera, mi mamá me llevaba al hospital público del pueblo. Me trataban, recibía los medicamentos sin ningún problema. Yo en esa época jamás escuché un anuncio de radio y televisión de un médico vendiendo su oficina. Estaba prohibido por ley en aquel entonces. Estaba prohibido. Me entero de eso ahora, que estaba prohibido. Honestamente, a mí me impactaba cuando yo comencé, después de comenzar a implantar esta reforma de los 90, yo comencé a escuchar anuncios de oficinas médicas. Eso honestamente me impactaba mucho porque jamás yo había escuchado eso. O sea, cómo los médicos están vendiendo su servicio. Y obviamente, pues, es que el concepto cambió, ¿verdad? Se privatizó el sistema y ahora se vende el servicio médico. Yo quiero comentar ahora un poco sobre cómo eso puede haber afectado la mentalidad de la clase médica. O sea, vamos a ver si explico esto. No es lo mismo un sistema donde el médico provee su servicio por vocación a un sistema donde se le ha inyectado el veneno de que esto es un producto que tú tienes que vender para obtener la mayor ganancia posible. Bueno, hablo de los médicos, esto incluye farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo añadiría a las... perdónenme, antes de ir a lo que añadiría a las recomendaciones, yo puedo dar fe de jóvenes médicos que conozco, que le he preguntado qué van a estudiar después de hacer sus primeros grados, sus primeros estudios de medicina, y se están orientando a las especialidades que más pagan. La pregunta es, ¿en qué medida esta mentalidad comenzó a envenenarse con esta reforma? O sea, estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de cómo el médico per se visualiza su vocación y a qué está llamado ahora comparado con la situación anterior. Y eso me parece que es un daño espectacular. O sea que yo a esas recomendaciones que se plantean en la carta, que entiendo que están muy bien planteadas, yo añadiría que el Colegio Médico trate este problema y trate de ver cómo revierte la mentalidad del médico hacia la noción de que esto es una vocación, de que hay que ganar dinero, por supuesto que sí, pero que la mentalidad sea diferente, porque posiblemente el daño sea tal que aunque el sistema revierta y se logren muchas de estas modificaciones, el daño en la mentalidad médica haya sido tal que eventualmente no podamos revertir eso para el bien y bienestar de nuestra población.
Lisa. Sí, yo pienso que algo que tampoco sale expresamente en ese llamado que hacen los obispos al gobierno, ¿verdad?, de que logren que cambie la situación precaria en la que se encuentra la salud en Puerto Rico, es el tema de las aseguradoras y el poder económico que tienen para poder cabildear y dar donativos a los distintos candidatos a la gobernación, a los distintos partidos, ¿verdad? Porque en ese llamado de los obispos se dirigen al gobernador, se dirigen al liderato legislativo, pidiendo que se tomen en consideración, en el caso del gobernador, las propuestas del Colegio de Médicos y Cirujanos, que habíamos discutido la semana pasada, a fortalecer los sistemas de salud del Estado, a atender dentro de las posibilidades del gobierno de Puerto Rico los justos reclamos de los diversos sectores de la salud en Puerto Rico, y al liderato legislativo a auscultar todo tipo de legislación viable para atender los reclamos del sector sanitario del país, así como identificar las partidas presupuestarias para mejorar el sistema de salud. A esto yo añadiría también a aquellas personas, ¿verdad?, que serán candidatos a la gobernación o a puestos legislativos, puestos de gobierno en estos próximos años, como ha insistido tanto nuestro presidente, a que sean valientes y que no se dejen atar las manos por el poder económico de ciertos sectores que le hacen un flaco servicio al bien común, que lo que buscan es simplemente dejarse llevar por esas leyes del mercado, ¿verdad?, que tanto denuncia el Papa Francisco. Y quería también traer algo, creo que lo había mencionado hace bastante tiempo en otro tema, un tuit que había publicado en septiembre un autor, el de la opción benedictina, Rod Dreher, norteamericano, haciendo referencia a una pequeña intervención quirúrgica que tuvo que pasar, por la que tuvo que pasar un hijo de él. Él parece que pues, también había vivido en Eslovaquia y había tenido que pasar por ese mismo procedimiento, ¿verdad?, de su hijo en ese país. Entonces indica, hablando de los costos de no solamente los medicamentos, sino de los procedimientos, que uno de sus hijos tuvo que llevar a cabo pues un procedimiento quirúrgico menor, ¿verdad? No había ni que hospitalizarlo. Costo $10,000, 4,100 de los cuales tuve que pagar porque no cumplí, ¿verdad?, con el deducible del plan médico. Él tuvo el mismo procedimiento en Eslovaquia, en un hospital, en el 2021 por $26. Algo está muy mal con el sistema norteamericano, que podríamos transferir también a nuestro país. Eso es bueno, que de los países desarrollados es el sistema de salud más costoso del mundo, y por diferencias significativas con lo que ocurre en otros países. Yo quería hacer una intervención sobre un tema que yo creo que es importante plantear dentro de este análisis de la salud en Puerto Rico, que es el rol de las instituciones que forman médicos. Yo creo que esta situación que vivimos en Puerto Rico con el tema de la salud requiere mirar desde el punto de vista de país cuál es el rol, por ejemplo, del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Un recinto que yo, porque fui parte del sistema de la UPR, defendí cada vez que tenía foros en los cuales podía hablar de él, porque conocía la calidad de médicos y de servicios que allí se ofrecen. Pero después de haber dicho eso, ante esta nueva realidad, y yo creo que aquí uno tiene que pasar por los datos. ¿Cuál es el rol del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico dentro de esta crisis de salud del país? ¿A qué está llamado este recinto de ciencias médicas y cuántos son los
fondos que debe recibir para que Puerto Rico tenga los médicos que Puerto Rico necesita en esta coyuntura, los médicos y los médicos especializados. ¿Cuál es el rol? ¿Cuántos de esos graduados se quedan en Puerto Rico? Porque el país pone una cantidad de dinero y debe poner más, insisto aquí con un acento, debe poner más en ciencias médicas. ¿Cuántos de esos médicos se quedan aquí? ¿Cuántos de esos médicos se están formando en las áreas que el país necesita? Porque uno siempre puede decir, bueno, es que realmente nosotros abrimos la oportunidad y los médicos, como dijo Leandro, optan por las especialidades que más dinero pueden generar. Correcto. Pero esta es un recinto de ciencias médicas de la Universidad del Estado, de la Universidad de Puerto Rico, que tiene una fuerte función social. Pero también pregunto, ¿y cuál es el rol de las escuelas de medicina privadas en Puerto Rico? ¿Cómo es que también reciben de alguna manera u otra apoyos, incentivos, colaboraciones del gobierno? Pero voy a un poco más, y de las que son instituciones que no son sin fines de lucro. Entonces, tenemos aquí escuelas de medicina que no son sin fines de lucro, o sea que son con fines de lucro. ¿Cuál es el rol de estas instituciones? Y el gobierno apoya estas instituciones, ayuda en su financiamiento, ayuda con su legislación. Estas personas que terminan en estas instituciones, ¿cómo están contribuyendo a la urgente necesidad de servicios médicos en el país? Leo. Sí, hay un asunto que no lo hemos, creo que lo comentamos en el programa anterior, y que tiende a agravar toda la situación que hemos planteado con el sistema de salud de Puerto Rico. Y es que Puerto Rico es uno de los países del mundo donde la tasa de envejecimiento es más rápida. Un gran porciento de nuestra población es ahora mismo mayor de 60 años. Y ese porciento de esa población sigue creciendo aceleradamente. Entonces, esa población que ya no está en el mercado de empleo en términos generales, o sea, esa población que ya no, en términos generales, con algunas excepciones, no aporta productivamente a la economía, se compara con aquella población que es la que está aportando a la economía, que es la población de otros renglones poblacionales de menor edad, pero que se agrava la situación cuando vemos que el sistema de salud, como dije al principio en mi primera intervención, no está atendiendo adecuadamente a esa población, que es la que eventualmente va a generar la producción del país, va a aportar a la economía del país, pero que es una población menos atendida en términos de salubristas. Y esa población menos atendida en términos salubristas, con la otra complicación que es el problema educativo, al cual no vamos a entrar ahora, pues esa población, su rendimiento futuro en cuanto a producción económica va a estar mermado y afectado por todo esto. O sea, son elementos que no se ven, pero son elementos importantes que eventualmente van a repercutir en el país, van a repercutir en el desarrollo económico del país, y que no se están atendiendo adecuadamente y que se agravan con todos estos problemas que hemos planteado aquí hoy con relación al sistema de salud. Quisiera cerrar el programa precisamente con el final de la carta, con la conclusión que hacen los obispos recogiendo algunas expresiones del Papa Francisco y de la razón por la que la Iglesia se mete en estos temas y lo que es el llamado final resultante de este documento. En medio de esta crisis de salud que enfrentamos, queremos ser la voz del Papa, hacernos eco de sus reclamos de un mejor sistema de salud, un reclamo que es cónsono con el Evangelio de Cristo y la doctrina social de la Iglesia.
Les acompañamos con nuestras oraciones y con nuestra pastoral a favor de la vida y de la ética salubrista, donde la persona humana siempre ocupe el primer lugar y esté ajena a toda consideración política o económica. Decía el Papa Francisco, lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene alto el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental. Hoy oramos para que en nuestro sistema de salud público y privado seamos capaces de curar las heridas del cuerpo y del alma, que seamos capaces de dar calor a los corazones de los pacientes y familiares. Y ahora cierro la cita del mensaje del obispo, y desde aquí, desde Actualidad Pública, no solamente oramos, sino que discutimos, proponemos y pedimos que se atienda como corresponde a las necesidades más básicas y a los derechos más fundamentales de todos aquí en Puerto Rico. Y a ustedes los vemos y nos escuchamos la semana próxima por Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.